¿Usted alguna vez ha peleado con alguien que quiere? Es fome, ¿sí? Es fome. Yo a veces peleo en la calle con... No, pero con la gente que uno quiere es fome porque esa relación se daña un poquito. Queda como una pequeña astilla. A veces un silencio incómodo. A veces uno trata de pretender como que no pasó nada. Puede ser un compañero de trabajo, un amigo o el mismo cónyuge. Y cuesta reparar a veces esa relación. Es algo que puede ser incómodo, puede ser doloroso. Y mucho más, yo creo que duele estar peleado con Dios, ¿no? Porque Dios está ahí todo el tiempo. Dios está con nosotros todo el tiempo, incluso cuando nosotros no queremos saber nada de Él. Pero Él está ahí. Pero hoy día quería hablar del pasaje que está aquí en Romanos, porque no es algo como que a mí se me ocurrió, está aquí, está escrito, que nos habla acerca de cómo nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Y esto es para alguien que no cree en Dios, decirle, la Biblia dice que puedes reconciliarte con Dios. Porque fuimos enemigos de Él. Y los que no creen en Él, los que no están en Él, son enemigos de Él. Pero Dios quiere que eso cambie y puedes reconciliarte con Dios. O a lo mejor eres creyente y estás dolido, estás molesto, o estás en la tuya pensando en tus propios planes. Y también decirte, como eso no tiene que ser así, puede ser distinto, puedes reconciliarte con Dios. Para ambos casos, seas creyente de hace tiempo o no seas creyente, este pasaje nos habla un poco de cómo hacerlo en el capítulo 5. No voy a hablar del contexto de Romanos porque ya creo que es conocido por todos, ¿cierto? Pero sí hablemos un poquito acerca del capítulo 5. El pastor Patricio estuvo predicando aquí la semana pasada. Ojalá que los que no hayan estado lo vean por YouTube. Estuvo muy buena la predicación. Y creo que este es uno de los capítulos clave. Yo sé que varios se están discipulando. A las personas que se estén discipulando, yo sé que a veces uno dice, ¿por dónde parto? La Biblia es como un libro tan grande, hay tantas cosas que aprender. Hermanos, capítulo 5 de Romanos es clave, esencial para los creyentes, para los no creyentes. Es aquellos capítulos que yo creo que todo creyente debería conocer. Porque nos habla primero de la justificación por medio de la fe, que es básicamente algo que solamente ofrece Cristo y ninguna otra religión. En un mundo en donde todos tenemos que hacer algo, o ser de una manera, o vivir de cierta forma para saber si a lo mejor al final de nuestras vidas encontraremos salvación, o reencarnaremos, o quizás qué cosa, este es el principio que Dios dice. Nada de eso es así. No se trata de lo que tú tienes que hacer, no se trata de lo que tú tienes que dar, no se trata de si tú tienes que meditar debajo de un árbol o no. Este capítulo habla, la salvación es por fe, no por obra. Y por eso es que el mundo no lo entiende. Porque no podemos entender cómo algo tan grande cuesta tan poco para nosotros. Pero a la vez este capítulo plantea el gran precio que tuvo y que no lo pusimos nosotros. Es un pasaje increíble. Y el pastor Patricio estuvo predicando acerca del versículo 1 al 5. No lo voy a predicar de nuevo, pero sí repasar el punto central de lo que estuvimos estudiando la semana pasada. El texto hablaba de paz con Dios por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Que estuvo hablando que ahora, justificados, dice, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el versículo que resume toda la predicación. No se trata de la paz que el mundo nos vende,
de la tranquilidad, del no tener problemas, del que nadie me moleste, de no más inseguridad, de no más estrés. No está hablando de esa paz. Está hablando de una nueva relación. Y también el pasaje que estuvimos estudiando la semana pasada hablaba acerca de las tribulaciones, problemas, dificultades, aflicciones, esas cosas difíciles que nos pasan, que nos hacen sentir mal. Y cómo incluso Dios en su misericordia usa estas cosas para nuestro bien. ¿Cómo? Fortaleciendo nuestra fe, desarrollando paciencia y un sinfín de cosas más en las cuales nosotros podemos ver también los propósitos de Dios. Entonces es increíble el texto que estuvimos leyendo la semana pasada. Pero bien, hoy día vamos a hablar del versículo 6 al versículo 11. Yo sé que ya lo leímos, pero quiero que nuevamente podamos leer esa sección. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo sé que varios quedamos donde mismo. Es hermoso lo que dice este texto, es increíble, pero yo sé que tampoco es sencillo, ¿ya? Por eso, gracias al Señor, porque también permite instancias como estas, donde podemos tal vez leerlo, estudiarlo y poder profundizarlo un poquito más, porque a mí me encanta el apóstol Pablo. Yo creo que es para mí uno de los top, pero reconozco que es un poco complicado, mi compadre. Como yo sé que a veces su lenguaje puede ser un poco técnico y no lo culpo. Él hablaba de verdades que hasta ese entonces eran un misterio. O sea, antes la gente pensaba que Dios tenías que cumplir los 10 mandamientos y si lo hacías, tenías salvación. Y Dios estaba ahí para castigar a todo el mundo y como que Dios enojado. Y sí, la Biblia habla de la ira de Dios. Este texto habla de la ira de Dios, que no es un chiste. Pero había muchas cosas que la gente no entendía y Cristo les dijo, pero ¿cómo no entendieron? Teniendo los profetas, teniendo los maestros, teniendo tantas cosas, no entendieron. Y Pablo ahora revela cosas que hasta ese entonces eran desconocidas. Entonces, es normal que de buenas y a primeras sea un poco difícil digerir estos pasajes. Pero vamos a ir de a poquito, con calma, leyéndolos uno a uno. Y a mí me gusta hacer las cosas simples, ¿ya? A mí no me gustan las sorpresas, no. Les voy a contar al tiro de qué se trata lo que vamos a leer hoy, cómo lo vamos a estudiar y qué puede esperar al final de la predicación, ¿ya? Vamos a dividir este estudio en dos partes. La primera parte es del versículo 6 al 8. Y lo que vamos a estudiar ahí, del versículo 6 al 8, es acerca del amor de Dios y la obra de Cristo. ¿Qué vamos a estudiar en el versículo 6 al 8? El amor de Dios y la obra de Cristo. Entonces ya sabe qué esperar. Y del versículo 9 al 11 hay una nueva sección que toma lo anterior y lo lleva a una nueva conclusión, que es la salvación de la ira y la reconciliación con Dios. Habla de la salvación de la ira y la reconciliación con Dios. Y de eso vamos a hablar hoy, de la reconciliación y el amor de Dios. Vamos al versículo 6, nuevamente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los impíos. Este pasaje es increíble porque nos hace ver el amor de Dios de una manera distinta a como nosotros normalmente entendemos lo que es el amor o como se nos muestra en las películas, como se nos muestra, voy a prender el aire, como se nos muestra tal vez en el mundo o en la literatura, sino que el amor de Dios es totalmente distinto, es fuera de este planeta. ¿Saben por qué? Porque nosotros las personas, si bien amamos el amor, nos gusta como concepto, no es algo gratis, ¿ya? El amor no es gratis. Siempre nosotros amamos algo que para nosotros tiene un valor. Por ejemplo, usted ama a sus hijos, ¿verdad? Sí, ¿cierto? Sí. Ama a sus hijos. Para usted tienen valor, ¿cierto? Sí. Bueno, por aquí parece que sí, por allá parece que no tanto, pero... Hijos, a ponerse las pilas. Usted ama a sus hijos porque para usted tienen un valor incalculable. Pero usted ama a los hijos del vecino que está por allá. Ya, pues no miento, no. Porque para usted no tiene un valor incalculable. O sea, ojalá que esté bien, ojalá que no le pase nada, pero así como que lo ama, no. Nosotros amamos las cosas que para nosotros tienen un valor. Ya sea un valor propio, como un hijo, o algo que potencialmente tiene un valor. Yo soy coleccionista. A mí me gusta coleccionar cosas de alta cultura, como las cartas Pokémon. pero quiero que sepa que yo puedo ver un valor en eso que el resto de la gente no encuentra. Para la mayoría de la gente es un pedazo de cartón que no tiene ningún valor. Yo sé que un Charizard primera edición en inglés tiene mucho valor. Y si lo encuentro a buen precio, yo sé cuánto le puedo sacar a eso. Miguel, ¿por qué estás hablando de esto? Quiero que se entienda la idea del valor. Yo atesoro algo porque para mí tiene un valor. Y además puedo encontrar algún beneficio en eso. Lo mismo pasa cuando nosotros ponemos nuestra vista en una persona con la cual decimos, me gustaría pasar el resto de mi vida con esa persona. Esa persona también tiene un valor para nosotros, por lo que esa persona es, pero también tiene algunas características que de alguna forma nos llamaron la atención y nos agradan. Entonces, no creo estar tan equivocado cuando nosotros decimos que por más bonito que suene el tema del amor, el amor del hombre está sujeto al valor y al beneficio. Por eso es que nos decepciona tanto cuando la otra persona no nos ama de la misma manera o cambia. Y decimos, ¿dónde está ese valor que yo antes había visto? Parece que se esfumó. Y decimos con tanta ligereza, no, es que se acabó el amor. O no, es que ya no es la persona de la que yo me enamoré. Y decimos todas esas cosas. Y ¿saben qué es lo terrible? Que finalmente nosotros no amamos como nos gustaría amar. Amamos de una forma egoísta. Amamos a nuestros hijos porque son nuestros, no a los de los otros. Y lo mismo pasa con las demás personas. Todo esto se puede aplicar. Sin embargo, el amor de Dios es increíble. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios lo ama, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Lo sabe? Ya. ¿Y sabe cuánto valor viene usted? ¿No? Bueno. ¿Usted cree que cuando Dios lo vio a usted, que está en Dios, Dios dijo, aquí me saqué el loto con esta persona? No, este tiene que ser hijo mío porque si lo traigo a la iglesia, ¿cuántas almas se van a convertir por esta persona? No, si yo traigo a esta persona a mis caminos, esta persona sí que tiene valor. Este sí. ¿Usted cree que pensó eso Dios cuando lo vio a usted? No. Perdón que se lo diga, pero no. Y mucho menos cuando me vio a mí. De ninguna manera. Dios nos ama no por lo que Él ve en nosotros.
Así que basta ya de pretender que realmente tenemos un valor en nosotros mismos o que somos algo. Todos los que escribieron estos textos llegaron a la conclusión de que finalmente no son nada. Pero eso nos lleva a un estado de humildad, a reconocer lo grande que es el amor de Dios. Mientras más insignificantes nos damos cuenta de lo que somos nosotros, más podemos dimensionar, lo cual es imposible, pero más podríamos dimensionar lo grande que es el amor de Dios. No hay nada, absolutamente nada, que Dios haya visto en ti que haya hecho que Él dijese, voy a amarte. Lo único que vio en ti fue necesidad y desesperación en algunos casos. Dios vio que yo era incapaz de salvarme. Eso era lo que yo tenía que ofrecer, ese era mi valor, mi incapacidad para poder salvarme a mí mismo. Y vio también mi desesperación. Y le rogué, Dios, sálvame. Y eso fue todo. Mire, acompáñeme a Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 5 al 6. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Porque quiso. Para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué Dios quiso salvarte? No por quién eres, no porque valías algo realmente, por el afecto que siente por ti, por ese amor indescriptible, inconcebible, por su voluntad, porque quiso. ¿Por qué quiso? No sé, no tengo idea, pero quiso. Así que buena cosa es que estemos aquí. Gracias, Señor. Hemos dicho esto varias veces. El Evangelio, la vida en Cristo, no es para los sabios, o los fuertes, o los ganadores. Es para los desesperados. Tienes que estar desesperado para estar acá. Tienes que estar desesperado para darte cuenta realmente que necesitas a Dios. Porque si no estás desesperado, estás confiado. Y si estás confiado en ti mismo, bueno, no podrás salvarte. O buscarás opciones que para ti sean más convenientes. Pero este lugar, hermanos, es para aquellos que están desesperados. Para aquellos que están desesperados. Para aquellos que se dan cuenta lo mucho que necesitamos a Dios y lo poco que tenemos para ofrecer. Así como cantábamos en la canción, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Así que, si llegaste a la conclusión de que realmente necesitas a Dios porque eres un desastre, bienvenido al club. Nos juntamos los domingos y oramos los jueves. Pero mientras sigas creyendo que eres bueno, que tienes algo de valor que entregarle a Dios, o que no hay apuro, te espera un camino un poquito difícil y largo. Así que ojalá te quiero invitar a que puedas acortar el camino y llegar rápido a la conclusión. Y eso de estar bien o estar mal es un problema. Miren, volvamos al texto. Porque fíjense lo que dice el versículo 6.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando dice murió por los impíos, murió en lugar de. Y aquí es donde esta idea se conecta con la anterior. Habiendo entendido que somos un desastre, que estamos desesperados, que necesitamos a Dios, nos damos cuenta que no estamos en una muy buena situación, en una muy buena condición. Ahí es donde Dios dice, ajá, ahora que te das cuenta de esto, quiero decirte que justamente yo morí por alguien como tú, por alguien impío. Y por eso digo, el Evangelio no es para los sabios, para los exitosos, para los poderosos, para los fuertes, a menos que reconozcan su debilidad, pero mientras sigan confiados en ellos, el Evangelio no es para ellos, y por eso no van a creer. Porque Dios murió por los impíos. Los que estaban lejos de Dios, los que eran enemigos de Él, los que detestaban a Dios, los que eran un desastre. Dios murió por ellos y en lugar de ellos. Y lo triste es que algunos todavía estamos convencidos de que tenemos que estar bien para ser aceptos a Dios y recién acercarnos a Él. No, es que gracias por invitarme, pero yo en verdad no tengo muchos problemas o no estoy bien. ¿Por qué dejaste de ir a la iglesia? No, es que no estoy bien. ¿Por qué dejaste de orar o de leer la Biblia? No, es que yo estoy muy apartado o mi vida está mal. Justamente cuando Dios te está diciendo lo contrario. Si estás mal, el Evangelio es para ti. La iglesia es para ti. Los caminos del Señor son para ti. Pero irónicamente esperamos estar bien para acercarnos al Señor. No, es que yo no oro porque ya no estoy bien, me da como cargo de conciencia orar. ¿Pero de qué estás hablando? Si Dios quiere hablar contigo cuando estás mal. Quiere hablar contigo siempre, pero sobre todo cuando estás mal. Yo no soy papá, pero me imagino que los papás sienten eso también. ¿Solo quieren hablar con sus hijos cuando están bien? ¿O quieren estar con ellos también cuando están mal? ¿Cierto? Me imagino que así debe ser. Y nos vienen estos pensamientos a la cabeza, que finalmente nos van a apartar más de Él. Es que no creo que Dios me perdone o me acepte en estas condiciones. ¿Sabe? Ese es el punto. Cuando más tenemos que volver a sus caminos. Cuando estés apartado de Él, has perdido esperanza. Y si no has creído en Él, en ese punto, cuando tienes conflictos contigo mismo, cuando te has dado cuenta que realmente no tienes tanto control como tú creías de la vida, ni de tus propias emociones, menos de tus decisiones. Hubo alguien que una vez le dijo al Señor, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El hombre que fue crucificado junto a Jesús no tenía mucho que ofrecerle a Jesús, más que unos clavos y una cruz. No tenía mucho más que ofrecerle. Y él no murió por ser inocente. Reconoció lo mal que estaba y estoy en el lugar donde tengo que estar. Yo lo único que te pido, Señor, acuérdate de mí. Él estaba desesperado. Y Dios le dijo, es que no diste el diezmo. No. Él le dijo, ¿y a cuántas reuniones has ido? ¿No te has suscrito a la Iglesia de la Reina en YouTube? No creo que... No. Él le entregó lo único que tenía para ofrecer. Nada. Problemas. Una vida de actos criminales. Eso le entregó al Señor. Y el Señor tomó todo eso, lo amó y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es el amor de Dios. ¿Se da cuenta? Qué increíble. Como dice el versículo 7, tal vez nosotros en un delirio máximo de grandeza o de amor, un arrebato de amor,
Tal vez podríamos morir por alguien que es justo. Pero ¿quién? ¿Quién moriría por un injusto? Como yo. ¿El Señor? Por eso el Evangelio es una locura, es un disparate, desde el punto de vista racional. No tiene lugar a la lógica, pero es el campo de aquellos que creen y que no tienen nada que ofrecer. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es un versículo que hemos memorizado, que hemos compartido al evangelizar, y tenemos que meditar. No es menor lo que dice el versículo 8, en cómo Dios muestra su amor. Dios sabe tu condición actual. Independiente de lo que trates de mostrarle al resto, al entrar por estas puertas, porque aquí todos somos, hermano, ¿cómo está? Bien. Todos somos bien. Pero Dios sabe lo que hay detrás de eso. ¿Ya? Dios sabe. Y esto, quiero ser claro, el versículo 8 lo tomamos como un versículo evangelístico como que no fuera para nosotros, es para los que no creen. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Dios murió por ti. No, este versículo es para aquellos que aún no han creído en Él. Y este versículo es para aquellos que han creído en Él. Porque si tú has creído en Dios, quiero decirte algo, que Dios murió por ti, aún siendo pecador. Y siendo cristiano, seguimos siendo pecadores. Y Dios aún nos ama. Y esto es algo del día a día. Por eso, si siendo creyente no estás en tu mejor momento, no estás bien, o estás enojado con Dios, o estás dolido, o estás inseguro, o estás amando más al mundo, este versículo también es para ti. No esperes a estar bien, corre a Él hoy, porque así como estás, el Señor te está llamando. No tenemos que tener valor en nosotros mismos para acercarnos a Dios. El valor está en Él. Él no quiere valor, el valor ya lo tiene Él. Él quiere darnos de su valor. Y podemos hacerlo confiadamente. Lo leímos la semana pasada, versículo 2, porque por quien, hablando de Cristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual hoy estamos firmes. Entonces, confiadamente podemos acercarnos a la gracia de Dios. Esto era un misterio en el pasado, era algo inconcebible que alguien pudiera entrar confiadamente al lugar santísimo. Y Dios te está diciendo, ven, deja eso atrás, ven a mí y empieza otra vez. ¿Por qué, Señor? Porque te amo. No significa, ven y sigue haciendo lo que estás haciendo. Ven y sigue viviendo tu vida como antes. Es como, ven y acepta esta transformación, esta renovación. ¿Se da cuenta que el amor de Dios, por más que lo expliquemos, es difícil, pero es increíble? Y todo esto producto de la obra que hay en la cruz. Sin la cruz, el amor de Dios sería aún más incomprensible, aún más lejano. No tendría una aplicación que nosotros pudiéramos dimensionar. Gracias al sacrificio del Señor, nosotros hoy podemos entender un poco más acerca de este amor. Y nos falta mucho. Tiempo tenemos, espero. No hoy, sino que a lo largo de nuestras vidas. El amor de Dios y la obra de Cristo. Pero esto no termina aquí. Ahora pasamos a la segunda parte. Versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados. O sea, ya pasamos por la parte de la justificación por medio del sacrificio de la cruz, ¿ya? Ahora ya, ok, seguimos la historia, acepté al Señor, dejé todo atrás,
quiero que Él transforme completamente mi realidad y estoy arrepentido, la consecuencia es la justificación. Ahora empieza un nuevo proceso. Y dice, bueno, estando ya justificados en su sangre, porque no es que estarás justificado, la Biblia dice que ya has sido justificado. Por Él seremos también salvos de la ira. Y esto es bastante teológico. Perdón, de haberme alejado el micrófono. Glu, 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 ya. Volvamos al punto. Una cosa es la condenación, el estar separados de Dios. Y ahora ya no estamos separados de Dios, tenemos salvación, ya estamos con Él. Pero ¿qué pasa con la ira de Dios? Porque ese es un punto que también hay que considerar. Porque Dios también juró derramar su ira por o ante sus enemigos. Y eso es algo que no podemos olvidar. Si bien tenemos salvación, está la ira de Dios. Esa ira con la cual Dios dijo, voy a derramar todo esto sobre el pecado. Y sobre aquellos que estén en pecado, obviamente. La ira de Dios es real. A veces nos gusta quedarnos mucho con el Dios de amor, pero este Dios de amor es un Dios de ira también. No ira colérica ante cualquier cosa, no. Ira ante el pecado. Y en este caso, al pecador. Yo sé que a la gente le encanta la frase, Dios odia al pecado, pero no al pecador. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, Dios odia al pecador. Y va a derramar su ira hasta que su ira sea satisfecha. Esa parte ya no nos gustó tanto. Pero miren lo que dice el versículo 9. Aquellos que han sido justificados, para que no se asusten. Si usted ha sido justificado, justificado significa que ahora es declarado justo, que Dios mira su historial delictual y dice, aquí no hay nada. No tengo nada que echarte en cara. ¿Por lo maravillosos que somos? No. Porque alguien pagó. Todo. Todo lo que hiciste. Todo lo que pensaste. Todo lo que dijiste. Hubo alguien que dijo, aquí estoy para recibir toda tu ira, Padre. Y ese fue el Señor. Dios no dice, no me acuerdo, o como, no pasó nada, no pasa nada. Dios te encuentra inocente. Dice que eres inocente por el hecho de que alguien pagó esa condenación por ti. Y lo hermoso de esto es que dice, ya siendo justificados, también seremos salvos de la ira. No sé si esto a usted le da alivio, pero a mí sí. Saber que no solamente no voy a ver la condenación, sino que también nunca me voy a enterar de la ira de Dios. No es algo que va a pasar por mí. Yo no sé cómo es la ira de Dios. Y gracias al Señor no lo voy a saber. Por lo menos no en carne propia. ¿No le da alivio a usted? Pero esa ira está guardada en el día del juicio. Y será derramada. No sobre nosotros. De nuevo, no porque somos una joyita, ¿ya? La maravilla. No, por el puro efecto de su voluntad. Porque no lo merecíamos, ¿ya? Quiero que eso quede claro, no lo merecíamos. Por eso, oremos por nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestros enemigos también. Yo tengo gente que me cae mal, pero no le deseo esto. Tremenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la Biblia. O sea, no se lo encargo a nadie. Y pensar que Cristo pasó por eso. Cristo pasó por eso. Oh, es que Señor, tú me pides que yo sea así, pero mira cómo me tratan en la pega. ¿Tú sabes por lo que yo pasé?
Imagínense el Señor como alegándole por las cosas que tenemos que pasar en esta vida. Es que me tratan mal, es que son injustos, es que en la iglesia no me saludan, no sé. O qué sé yo, a mi compañero de pega le pagan más y a mí no. Y mis aflicciones, mi persecución. Me imagino a Jesús pensando, ¿sabes por lo que yo tuve que pasar? Como para que tú hoy puedas ser justificado o tener salvación. ¿No? Bueno, ok. Duro. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, porque fuimos enemigos, y algunos son enemigos todavía, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, perdón, se me fue. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, si ya fuimos justificados, no veremos la ira y además estamos reconciliados, estamos al día, estamos en buena con Dios. Fíjense en lo que dice después. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Él por medio del sacrificio de Cristo, estando reconciliados, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, esto es lo que a mí ya me lleva a otro nivel de trastorno. Como si antes ya me trastornaba la idea de el amor de Dios hacia aquellos que eran sus enemigos y lo bueno que fue Dios con aquellos que lo despreciaron o despreciábamos. Si Dios fue tremendamente bueno con nosotros siendo enemigos de Él, ¿cuánto más cree usted que va a ser ahora que eres su hijo amado? Piensa en esto. Si Dios te amó con un amor tan potente cuando eras despreciable, enemigo de Él, ¿cuánto más te ama ahora que eres su hijo? ¿Con cuánto cuidado? Y volvemos a la imagen del Padre. Si eres capaz de tratar bien a otras personas y ser bueno con otras personas, ¿cuánto más bien le haces a los tuyos, a los de tu familia, a tus hijos? Y esto es lo que dice ese versículo. Si siendo enemigos, Dios ya era increíblemente bueno con nosotros, siendo sus enemigos, estando lejos de Él, no tengas duda que estando en Él, ¿cuánto más bueno será? Mucho, mucho más. Y eso es algo que me da mucha pena. Que muchos siendo cristianos, porque yo me he sentido así, muchas veces me he sentido así, estando en los caminos de Él, pienso que a mí no me va a perdonar ni una. O como que Dios está ahí esperándome con dureza a ver cuándo me caigo. O que Dios a la primera se acabó. Pensamos que Dios va a ser más duro con nosotros. O, en nuestras palabras, injusto. Y algunos vivimos con ese miedo. Estamos en Cristo, pero a la vez yo no quiero pecar porque tengo miedo de lo que Dios me va a hacer. De que me quite sus bendiciones, de que a lo mejor me castigue de forma severa. Dios ya no me va a amar. No, no es así. Dios te salvó cuando no eras nada. Yo les dije hace un tiempo atrás, al principio de la predicación, ¿cuánto valor encontró en nosotros? Nada, ¿cierto? Pero ¿sabes cuánto valor tienes ahora? Esto es algo que la Biblia dice. ¿Saben cuánto valor hay en nosotros ahora? Antes, ninguno. Ahora, todo. ¿Por qué? ¿Porque ahora salió este diamante en bruto? No. Dios sabe que ahora nosotros tenemos un valor incalculable porque cuando Él te ve, ya no ve a ese pecador sin valor, ve a su Hijo. Por eso es que la sangre de Cristo es tan importante en todo esto.
porque nos identificamos con Él. Identificarse no es simplemente como, sí, yo simpatizo, yo voté por Cristo en la urna. No, no se trata de ese tipo de simpatía. La identificación con Cristo significa identidad. O sea, ahora Cristo es mi identidad. Es casi como decirle al mundo, yo ya no soy Miguel, yo ahora soy Cristo. Pero ¿quién se va a atrever a decir eso? Pero eso es lo que está hablando el texto. Dios te ve y ve a Cristo. Entonces, si antes, no teniendo ningún valor, te amaba, ahora que ve a Cristo en ti, ¿cuánto más? A su Hijo amado. Porque Cristo no era el hijo que no quería y por eso lo mandó a morir, o el hijo ahí. Cristo era el Hijo amado de Dios, como ningún otro. Y ahora Dios lo ve en ti. Increíble. Tienes un valor enorme, pero no para que te creas el cuento, porque no es por ti. Así que si en algo nos vamos a jactar, que sea en Cristo. Si alguno se va a gloriar, que se gloríe en conocerle, en el Señor. Eso es digno de gloria. No mis escasos y paupérrimos talentos, ingresos, lo que sea, por lo que yo me siento orgulloso, nada de eso. Cristo en mí. Qué increíble que Dios no va a derramar su ira. Miren lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo les dije, la ira de Dios no es que ha desaparecido completamente, ha desaparecido de aquellos que han creído en Él. Y por eso te quiero advertir, si no has creído todavía en Él, si no has entregado tu vida a Él, corres un gran peligro. No creas que la ira de Dios no será derramada sobre ti. Sobre mí, ya no. No gracias a mí, no porque lo merezca, pero tú aún estás a tiempo, sea quien sea. Y si no me cree, puede leer en su casa, léalo en su casa, Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al 15, detalla cómo va a ser la ira de Dios derramada sobre sus enemigos. Qué bueno que no vamos a estar ahí. Debe ser terrible ver todo eso. Ahí puede verlo, pero no lo vea ahora, véalo en su casa, ¿ya? Yo sé que algunos están ahí, Apocalipsis. Yo sé que algunos dicen Apocalipsis y el tiro como, después, véalo después, ¿ya? Lo estoy mirando, sé lo que están haciendo, ya. Ok. Antes me daba miedo pensar en la ira de Dios. Pero Cristo tomó toda esta ira, como lo habíamos dicho antes. Y por eso tenemos versículos como el que aparece en Romanos capítulo 8, versículo 1, el clásico que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque también quiero transmitir seguridad, ¿ya? Yo soy súper bueno para dudar de mi salvación. Tal vez no debería decirlo acá. Sí, de hecho no debería haberlo dicho, pero ya lo dije. Yo soy súper bueno para dudar de mi salvación. Tengo problemas de fe. Pero yo sé que no soy el único. Yo sé que usted también, tal vez no todos, pero yo sé que más de alguno aquí también duda de su salvación. Más de alguno ha pensado, ¿y si yo no soy salvo? ¿Y si tal vez todo esto no me ha afectado, no me ha cambiado en la forma en que yo digo? Y oro de nuevo por si acaso. Señor, te acepto en mi corazón. Pero
Yo he tomado decisión, hermano. Usted no sabe la cantidad de veces que he tomado decisión. Por eso de tomar decisión para mí no es el indicador. Es una opinión personal, ¿ya? Pero quiero que se entienda la idea. Como yo he luchado con temas de la seguridad de salvación. Pero aquí hay un versículo que dice que aquellos que han sido justificados, aquellos que se arrepintieron, aquellos que creyeron en Él, dice, no verán condenación. La salvación, hermanos, yo sé que hay muchos canales de YouTube, muchas predicaciones, muchas radios, muchas cosas raras, pero la Biblia dice, la salvación no se pierde. Pero y si peco, la salvación no se pierde. No hay ninguna condenación. Pero y si peco, arrepiéntete, empieza de nuevo. Pero la salvación no se pierde. Y ese versículo quiere dejarlo ahí de forma tajante. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, esta es una invitación también para no andar en la carne, ¿ya? Porque no el hecho de ser perdonado significa, listo, me voy a Las Vegas. No. ¿A vivir la vida loca? No. El arrepentimiento tiene también lo suyo. Hay transformación de por medio. Miren lo que dice el versículo 10. Bueno, ya lo leímos. Perdón. El versículo 11. Y con esto ya vamos terminando. Con esto Pablo concluye su enseñanza. Y no solo esto, o sea, no solamente esto que ya es increíble, que es maravilloso, no solamente esto que ya escapa de nuestro entendimiento y es simplemente asombroso. Dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y termina con la guinda de la torta. Dice, no solo todo lo anterior que hemos dicho, la justificación, la redención, ser salvos de la ira, el valor que ahora tenemos en Cristo, sino que finalmente hoy podemos estar en paz con Dios, reconciliados con Dios. Reconciliado tiene que ver con eso, con ese vínculo que se había roto o dañado o astillado, podemos volver a empezar. Si no eres creyente, puedes hoy recuperar ese vínculo que está roto y ahora dejar de ser enemigo de Dios y pasar a ser su hijo. Y si eres creyente, pero tu relación con Él se ha interrumpido, se ha roto, se ha enfriado, puedes volver a estar bien con Él. De parte de Él no hay nada más que invitación a hacerlo. Al punto que Pablo dice, y en esto nos podemos gozar. Por eso, hermanos, yo sé que la vida es difícil. Yo sé que los afanes del día a día nos nublan y nos distraen con facilidad. La enfermedad, la inseguridad, el estrés, tantas cosas que nos pueden distraer. Pero cuando pensamos en esto, realmente nuestra reacción finalmente debería ser gozo. Pero el gozo no es algo que se finge. No se esfuerce en tener gozo, porque no va a poder tener gozo. Así que no finja gozo, sino que preocúpese de restaurar esta relación con Dios. Preocúpese de estar en Dios. Y no se va a tener que preocupar del gozo. ¿Sabe por qué? Porque el gozo va a estar ahí. Recuerde que el gozo es el fruto del Espíritu. No es el fruto suyo. Así que no quiero invitarlo a tener gozo, quiero invitarlo a estar bien con Dios. Eso es todo. Y por eso esta exhortación enfatiza tanto eso, en esta palabra. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate. Y verás que el gozo llega solo, es natural. No tienes que buscar la felicidad ni buscar el gozo. Es producto de una relación restaurada con Dios. Y sí, nuestra relación con Dios se puede astillar, se puede lastimar, se puede enfriar. Esa es la conclusión que tiene Pablo. Y con eso he terminado este mensaje solamente a modo como de profesor, no sé si será por eso. Ya terminamos, por si acaso.
ahora pueden relajarse. Pero quisiera como recapitular los puntos principales que vimos, porque no quiero que después llegue a su casa y diga, oye, ¿de qué habló el Miguel? No sé, fue como enredada la cosa, como... Quiero recordar nomás como los títulos de lo que vimos, para que también se lo lleve a su casa, que son principios de vida. Punto 1. Dios nos valora profundamente y nos ama incondicionalmente. No lo dude. Dios nos valora profundamente y nos ama incondicionalmente. Así que no sienta que Dios no lo ama, porque esos pensamientos llegan, pero no los pone Dios. Dios nos ama profundamente. Segundo, la reconciliación y la paz con Dios son regalos inmerecidos solo por su gracia. Así que tómelos nomás y esté contento, porque la reconciliación y la paz es un regalo que Dios da y la da. Tercero, Dios no exige perfección para acercarnos a Él. No esperes estar bien para acercarte a Dios. No esperes estar bien espiritualmente para volver a retomar tu relación con Dios. No. Dios quiere tomarte como estás y restaurarte, no dejarte. Porque no es un padre negligente, permisivo, así como ya que haga lo que quiere. No. Dios quiere abrazarte en el sentido de tomarte, pero quiere también restaurarte, sanarte. Y punto final de lo que estuvimos viendo a lo largo de esta predicación, la reconciliación produce finalmente alegría y seguridad. Si no tienes alegría, no tienes seguridad, sino inseguridad, plantéate trabajar en tu relación con Dios. Porque esto es del día a día. Dijimos que no es un momento en la vida, es del día a día. ¿Oramos? Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu inconmensurable amor, Señor. Inmerecido, pero aquí está. Y gracias, Señor, porque a pesar de que no lo merecíamos, hoy tenemos un nuevo propósito, una nueva identidad. Ya no somos tus enemigos, Señor, somos tus hijos. Y gracias, Señor, por ese privilegio. Te ruego, Señor, si alguno está débil en su fe, está enojado tal vez contigo o con la vida, que por favor pueda ver luz en este camino y volver al camino. Si alguno no te ha conocido y está luchando en su corazón, aferrándose a su vana manera de vivir, a sus teorías, a sus planteamientos, a sus creencias, Señor, que se dé cuenta que en todo eso no hay valor alguno, Señor. Que pueda finalmente renunciar y entregarse completamente a ti, porque tú lo has dicho en tu palabra, prometes redención, justificación, amistad por medio de este sacrificio del Señor. Gracias, Señor, por la cruz. Lamento que haya ocurrido, Señor, pero cuán necesario fue. Y gracias a esa cruz, hoy podemos decir que somos hijos tuyos, Señor. Gracias por todo. En nombre de tu Hijo, Señor Jesús, oramos. Amén.